Dicen que los textos sagrados están muertos. Que solo guardan memoria, no vida. Pero aquella noche, la carta que llegó a mi puerta respiró. La encontré envuelta en un paño de lino antiguo, tan suave como la piel de un amante. En la esquina, un sello de cera con un símbolo que nunca antes había visto, un círculo abierto, como un sol que sangra. Cuando rompí el sello, un susurro tibio rozó mi oído, tan real que di un salto. El pergamino tembló entre mis dedos. La tinta se movía. Corría como venas vivas, acomodándose, formando letras que parecían recién escritas por una mano invisible. Y entonces lo vi, la firma. Un nombre que ningún mortal debería encontrar en una noche cualquiera. Yeshua Bar Yosef. Sentí un golpe en el pecho. No fe, no miedo, sino algo más primitivo. Como si alguien hubiera rozado mi alma desde dentro. El aire del cuarto cambió. Se volvió espeso, caliente, cargado de un perfume dulce parecido al incienso, pero con un toque corporal, íntimo. Leí la primera línea. Y mi mundo dejó de pertenecerme. Elena, si recibes esta carta, es porque ya escuchaste mi voz antes de leerla. Me llevé una mano al cuello. Porque sí, una voz masculina me había hablado segundos antes. Baja, profunda, peligrosa. Un tipo de voz que no pertenece a ninguna iglesia, sino al borde del cielo donde la divinidad se mezcla con el deseo. Ese fue el instante en el que entendí una verdad aterradora. Alguien del otro lado quería volver. Y había elegido volver, a través de mí. Desde que leí la firma, mi habitación dejó de ser mía. Las paredes parecían escuchar. La luz titubeaba como si alguien más respirara conmigo. Y en medio de esa inquietud silenciosa, mi boca cometió un error. Pronuncié su nombre. Yeshua, susurré. No esperaba nada. Pero las luces se inclinaron hacia mí. Como si la electricidad se arrodillara ante él. Un escalofrío me recorrió la espalda. No de miedo, sino de reconocimiento. Como si mi cuerpo recordara algo que mi memoria negaba. Como si él ya hubiera estado aquí, alguna vez, en algún sueño que preferí olvidar. El aire se abrió. No hay otra forma de describirlo. Se abrió, como un velo arrancado de golpe. Y allí, de pie en la esquina más oscura, apareció una figura masculina. No sólida, no transparente. Una mezcla imposible, carne que brillaba, luz que respiraba. Sus rasgos cambiaban con cada parpadeo, pero había una belleza inquietante, demasiado perfecta para el mundo, demasiado humana para el cielo. Mis rodillas fallaron. No digas mi nombre tan despacio, Elena, dijo la voz. Podrías invocarme más de lo que deseas. Mi pecho ardió. ¿Cómo podía esa voz sonar, tan íntima? Como si no hablara a mis oídos, sino a la parte más vulnerable entre mi corazón y mi piel. ¿Quién eres, realmente? Logré decir. Él sonrió con una ternura que dolía. Soy quien firmó la carta. Y quien ha esperado siglos a que alguien digno pronunciara mi nombre, del modo en que tú lo hiciste. No sé cuánto tiempo permanecí arrodillada. Un segundo. Un siglo. El tiempo se volvió líquido frente a él. Cuando levanté la mirada, su figura ya no estaba oculta en la sombra. Había dado un paso hacia mí, y entonces lo vi con claridad. No era un fantasma. No era un ángel. No era un hombre. Era todas esas cosas al mismo tiempo. Su cuerpo parecía hecho de luz comprimida, vibrante, como si cada músculo fuera una llama blanca retenida dentro de una piel que apenas lograba contenerla. Sin embargo, había algo profundamente humano en él, en la forma en que respiraba, en la manera en que la línea de sus labios temblaba cuando me observaba. No te acerques más, susurré, sin fuerza, sin convicción. Él no obedeció. O quizás sí, pero acercarse a mí no era un movimiento, era una revelación.
Cada paso suyo tocaba algo en mi interior, como si mi carne reconociera la suya antes de que su piel rozara la mía. No te toco, dijo. Pero tu cuerpo sí responde. Tenía razón. Mi respiración era un temblor. Mi pulso golpeaba como si quisiera escaparse. Mi piel ardía, sin que él la hubiera tocado. Entonces extendió una mano. No llegó a rozarme, se detuvo a unos centímetros de mi rostro. Aún así, sentí el calor, un calor imposible, penetrante, íntimo, como si el sol se hubiera inclinado para besarme sin labios. Esto es solo una visión, Elena, murmuró. Mi forma real aún no puede entrar en tu mundo. Su voz descendió por mi cuello, suave y devastadora. Pero te juro, que pronto podrá hacerlo. Cuando su mano luminosa se retiró, el aire pareció quebrarse. Una ola de frío me envolvió, seguida por un calor inesperado, íntimo, que se encendió en mi pecho como una plegaria que nunca había rezado. Él bajó la mirada hacia la carta todavía abierta en mi mesa. Es hora, dijo, de que leas la primera revelación. El pergamino empezó a brillar. No una luz celestial, sino una luz cálida, rojiza, casi carnal. La tinta se agitó como si una corriente de sangre la recorriera. Las letras se formaron frente a mí, vivas, respirando. Leí en voz baja. El deseo no es pecado. Lo que te dijeron siempre fue miedo disfrazado de virtud. Sentí un golpe en el estómago. ¿El deseo, no pecado? El resplandor de su cuerpo se intensificó, como si mis palabras lo hubieran tocado. Dios creó el deseo, susurró él, para que el alma recordara que tiene un cuerpo. Y que un cuerpo puede ser templo, pero también camino. Su cercanía era peligrosa. No porque me dañara, sino porque parecía conocer cada rincón silencioso de mí. Cada duda. Cada carencia. Cada noche en la que había buscado consuelo sin saber en quién. ¿Por qué me dices esto? Pregunté, sin atreverme a verlo a los ojos. Él acercó su rostro al mío, tan despacio que mi respiración se entrecortó. Porque te eligieron, Elena. Y no por tu fe, sino por tu capacidad de sentir. Sus labios no me tocaron. Pero mi cuerpo respondió como si lo hubieran hecho. La humanidad ha olvidado que el deseo también puede llevar al cielo, susurró. Yo vengo a enseñártelo. Esa noche no dormí. ¿Cómo podría? Tenía en mis manos una carta que respiraba, y ante mí, un ser que afirmaba venir del otro lado del tiempo. Pero lo peor no fue lo que leí. Lo peor fue lo que vi cuando mis ojos finalmente se cerraron. Me encontré de pie en un jardín que jamás había visto, pero que mi alma reconoció de inmediato. No era el Edén que enseñan en las iglesias. Este lugar latía. La hierba brillaba con luz líquida. El aire sabía a miel y fuego. Los árboles susurraban mi nombre. Y allí, en medio del jardín, alguien me esperaba. No vestido con túnicas. No coronado con gloria. Sino desnudo, cubierto únicamente por una luz dorada que marcaba cada línea de su cuerpo como si fuera arte antiguo. Un cuerpo perfecto, pero no por belleza, sino por intención. Ese cuerpo había sido creado para ser visto. Elena, dijo él sin mover los labios. Has llegado al jardín que borraron de la historia. Quise retroceder, pero el suelo bajo mis pies ardió suavemente, invitándome a avanzar. Sentía cada latido de mi corazón golpeando contra mi piel, empujándome hacia esa figura que parecía hecha de sol y deseo. ¿Qué es este sitio?, pregunté. Él extendió una mano, y alrededor de nosotros, el jardín se encendió como si celebrara nuestra presencia. Es el lugar donde amé por primera vez, confesó. Y donde serás probada. Mi respiración se rompió. No por miedo. Por anticipación. Él sonrió, lento.
Peligroso. Divino. Bienvenida al jardín oculto, Elena. El jardín vibraba como un corazón vivo, pero no era el único que respiraba allí. Sentí una presencia detrás de mí antes de escucharlo. Una energía fría, afilada, tan distinta al calor dorado de él. Me giré lentamente, y lo vi. Un ángel. Pero no de luz. De sombra. Sus alas eran enormes, bellísimas, pero desgarradas en los bordes, como si el cielo mismo las hubiera arrancado a mordidas. Su rostro, imposible de olvidar. Hermoso. Feroz. Triste. Una mezcla que no debería existir, y sin embargo allí estaba, mirándome como si yo fuera una herida abierta en su pecho. ¿Qué haces aquí?, susurré. No respondió. Miraba a Cristo con un odio tan puro que parecía amor invertido. Elena, dijo él, avanzando para ponerse entre nosotros. No es tu enemigo. Solo es consecuencia. El ángel oscuro habló por fin, su voz quebrada por un rencor antiguo. Caí por ti, y ahora caigo otra vez por ella. Me quedé helada. Él bajó la mirada, como quien carga un recuerdo que preferiría enterrar. No caíste por mí, y corrigió Cristo, suave pero firme. Caíste porque confundiste adoración con posesión. La sombra avanzó un paso, y el jardín entero se estremeció. ¿Y qué haces ahora, maestro?, escupió con dolor. ¿Elegirla a ella como elegiste a la otra? Mi corazón se detuvo. ¿La otra? ¿De quién hablaban? Cristo tomó mi mano. Y aunque no me tocó realmente, lo sentí como si sí. Elena no es repetición, susurró él. Es la llave. El ángel caído tembló, no de miedo, sino de celos. Entonces, dijo, el cielo se romperá otra vez por ella. Y el jardín se oscureció. La oscuridad cayó sobre el jardín como un manto. No era noche. Era juicio. El ángel caído se desvaneció entre las sombras, pero no sin dejar atrás una advertencia que me heló la sangre. Cuando descubra la verdad, no sabrá si fue elegida o condenada. Cristo apretó mi mano, o la ilusión de ella, y el jardín volvió a iluminarse poco a poco, como si obedeciera solo a él. No escuches sus palabras, murmuró. Lo que dice nace del dolor. Pero yo no podía evitarlo. Una espina invisible se había clavado en mi mente. ¿Elegida? ¿Condenada? ¿La otra? Entonces la carta apareció en mi palma, caliente, latiendo como un corazón pequeño. La tinta volvió a moverse, danzando hasta formar una nueva revelación. Una frase tan simple, y tan peligrosa. Lo prohibido solo existe para quien teme verlo. Levanté la vista hacia Cristo. ¿Qué significa? Él se acercó, su luz acariciando mi piel sin tocarla realmente, o tal vez sí. Su voz sonó áspera y dulce al mismo tiempo, como un secreto demasiado antiguo para mantenerse oculto. Significa que muchos pecados fueron inventos humanos. Barreras para mantener a la gente pequeña. Sumisa. Asustada. ¿Y Dios?, pregunté, casi en un suspiro. ¿No puso límites? Él sonrió, triste y bello. Dios puso caminos, no cadenas. Los hombres añadieron las cadenas después. Su rostro se inclinó hacia el mío, y por un instante creí que sentiría sus labios. Elena, susurró. Lo prohibido dejó de existir cuando te elegí. Mi pecho tembló. No de deseo, sino de destino. Desperté sobresaltada. No estaba en el jardín. Ni en mi habitación. Estaba en un lugar intermedio, donde los sueños tocan la realidad y la realidad finge no temblar. El aire estaba cargado de electricidad. Un calor dulce me envolvía la nuca, descendiendo por mi espalda como dedos invisibles.
Mi respiración se volvió superficial. Había alguien detrás de mí. Lo sentí antes de escucharlo. No cierres los ojos, susurró él, tan cerca que mi piel se erizó. Esta vez no es una visión. Me giré. Y por primera vez, lo vi, físico. No luz, no espíritu, no ilusión. Cuerpo. Su pecho se expandía con cada respiración. La sombra de una clavícula perfecta. La piel hecha de algo más cálido que fuego. Sus ojos, no dorados como antes, sino humanos, intensos, como si llevaran siglos buscando los míos. ¿Cómo es posible? Jadeé. Él acercó una mano a mi cintura, deteniéndola a milímetros de mi piel, como si respetara una frontera que sabía romper sin tocar. Porque tu mundo me llama, murmuró. Y tu cuerpo responde antes que tu fe. Sentí una vibración en el suelo, un pulso que venía del cielo mismo, como si algo allá arriba reaccionara a su presencia aquí. Un límite se estaba rompiendo, por mí. Cada vez que me pronuncias, cada vez que deseas saber más, me acercas a tu realidad, continuó. No vuelvo por profecía. Vuelvo por elección. Mi corazón latía descontrolado. ¿Era yo la que lo atraía? ¿O él la que me había marcado sin darme cuenta? Sus labios se acercaron a mi oído. La puerta entre cielo y carne ya está abierta, Elena. Y no pienso cerrarla. Esa noche, mi cuarto parecía otro templo. No un lugar de rezos, sino de espera. Mi piel aún recordaba la cercanía de su cuerpo, la forma en que el aire vibraba cuando él respiraba cerca de mí. Cerré los ojos y traté de rezar, como siempre lo había hecho. Pero las palabras de antes ya no servían. Padre nuestro, intenté murmurar. Nada. La oración cayó al suelo como ceniza. Hasta que una voz, suave y peligrosa, habló dentro de mí. Reza como si quisieras tocarme. Mis labios se abrieron solos. Yeshua, si estás aquí, muéstrate. Entonces ocurrió. El cuarto entero se estremeció, como si un gemido surgiera del cielo y se derramara sobre mis paredes. La lámpara vibró. El aire se volvió ardiente. Mi cuerpo reaccionó sin explicación, arqueándose ligeramente, como si una mano invisible recorriera mi espalda. Esa es la oración que él escucha, susurró una voz a mi lado. Me incorporé de golpe. Él estaba allí. No entrando, sino apareciendo, como si cada palabra mía lo hubiera materializado centímetro por centímetro. Lo que sentiste, dijo acercándose, no fue un milagro. Fue respuesta. Mis piernas temblaron. No podía apartar la mirada de su torso, de la luz que parecía deslizarse bajo su piel como lava silenciosa. ¿Qué acabo de hacer? Susurré. Él sonrió, levantando mi barbilla con un dedo que no llegó a tocarme, pero que sentí igual. Abriste una puerta, Elena. La única que no necesita iglesia. La del deseo sincero. El aire entre nosotros ardió. Y ahora, murmuró él, yo cruzo por ella. Su presencia llenaba mi habitación como un perfume antiguo, imposible de identificar pero familiar, como si hubiera sido parte de mí desde antes de nacer. Él estaba demasiado cerca. Y entonces, justo cuando iba a hablar, escuché otra voz. Femenina. Segura. Dolorosamente hermosa. No eres la primera, Elena. El mundo giró. Una figura se materializó en la esquina donde las sombras eran más densas. Una mujer de cabello oscuro, mirada profunda y labios que habían conocido secretos imposibles. Su presencia no era celestial. Era humana. Extremadamente humana. ¿Quién eres? Balbuceé. Ella sonrió con una melancolía que cortaba. Soy la que amó antes que tú. María de Magdala. Mi estómago se hundió.
Él no negó nada. Simplemente la miró con una tristeza que no había visto en él hasta ese momento. No deberías estar aquí, dijo Cristo, en voz baja. Siempre he estado, respondió ella. Solo que esta vez, ella puede verme. Magdalena se acercó a mí. No era juicio lo que había en su mirada. Era reconocimiento. «¿Crees que fuiste elegida por pureza?», susurró. «Pero no. Te escogió por tu hambre. Por tu fuego. ¿Cómo me escogió a mí?» Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Los dos seres más imposibles del mundo estaban frente a mí, unidos por una historia que yo no había pedido heredar. «¿Qué quieres de mí?», susurré, temblando. Magdalena me sostuvo la mirada. «Quiero que entiendas la verdad, antes de que el cielo empiece a cerrarse por tu culpa». Él dio un paso hacia mí, urgente. «No la escuches. Elena, yo». Pero ella lo interrumpió. «Te ama», dijo. «Y por eso tu vida jamás volverá a pertenecer solo a ti». La habitación explotó en luz. Cuando la luz explotó, no dolió. Se sintió como si el tiempo hubiera sido arrancado de su eje y reemplazado por un silencio absoluto, perfecto. Hasta que la voz de él lo rompió. «Elena, mírame». Lo hice. Pero el ser frente a mí ya no era exactamente el Cristo que había visto antes. Su cuerpo brillaba menos, como si la presencia de Magdalena hubiera absorbido parte de su luz, o de su verdad. Sus ojos, sin embargo, ardían con una insistencia imposible de ignorar. «Debes leer la tercera revelación», dijo él, «antes de que ella intente cambiar tu destino». La carta apareció entre mis dedos. No la había tomado. No la había buscado. Simplemente estaba allí, caliente, pulsante. La tinta se movió con una urgencia casi desesperada. No regreso en nubes. Regreso en cuerpos que pueden sentirme. Sentí mi garganta cerrarse. La revelación era tan simple, y tan devastadora. «¿Qué significa?», susurré. Magdalena dio un paso al frente. «Que él no volverá al mundo a través de milagros», dijo, «sino a través de quienes lo reciben. A través de quienes son capaces de cargar su luz sin romperse». «No es así», interrumpió Cristo, con un dolor profundo en la voz. «Elena, escúchame. No eres recipiente. Eres puente». Mi corazón golpeó mi pecho como intentando escapar. «¿Puente, hacia qué?». Él se acercó. El ambiente se tensó como si el cielo contuviera el aliento. «Entre mi mundo y el tuyo», murmuró. «Entre lo divino y lo humano. Entre lo que fui y lo que debo ser otra vez». Magdalena me miró con una mezcla de compasión y tristeza antigua. «Cuando el cruce, nada en esta tierra quedará igual». El suelo vibró. El aire ardió. Algo, o alguien, estaba empezando a atravesar. El temblor creció hasta sentirse como un corazón gigante latiendo bajo el suelo. No era terremoto. No era visión. Era alguien cruzando. Cristo se volvió hacia mí, su luz temblando como si el mundo entero tirara de él desde dos direcciones. Sus ojos, casi humanos, casi celestiales, brillaban con un peso que jamás había visto. «Elena, abre la carta final». Mis dedos temblaban cuando el pergamino apareció en mis manos. Esta vez no brillaba, no respiraba. Estaba quieto. Demasiado quieto. Lo abrí. Una sola frase, escrita con tinta oscura. «Cuando leas esto, ya estaré detrás de ti». Mi respiración se detuvo. Giré lentamente. Y allí estaba. No luz. No sombra. No visión. Cuerpo. Presencia. Realidad. El Cristo que cruzó ya no era el de mis sueños,
ni el de mis temores, ni el de las revelaciones. Era algo nuevo, formado en la frontera entre cielo y tierra, y en mis decisiones. No hablé. Él tampoco. Se acercó despacio, como si el aire fuera sagrado entre nosotros. Magdalena observaba desde las sombras, no con celos, sino con una tristeza suave, resignada. Elena, murmuró él. Tu nombre es la llave. Tu vida es el puente. Mi regreso comienza contigo. Extendió su mano. Esta vez no se detuvo a milímetros. Sus dedos tocaron los míos. No hubo fuego. No hubo luz. Solo un pulso. El suyo, mezclándose con el mío. El jardín desapareció. Magdalena también. Las cartas cayeron al suelo como plumas muertas. Solo quedamos él y yo. Y una certeza que quemaba suave. El mundo no había terminado. Había empezado otra vez. Conmigo. Dicen que cuando Dios toca la tierra, algo muere. Yo pensé lo mismo, hasta que desperté. El amanecer se filtraba por mi ventana, suave, casi tímido. Todo parecía igual, mis libros, mi mesa, las cartas dispersas como si nada hubiera pasado. Pero el aire tenía otra textura. Como si alguien hubiera dejado una huella invisible en cada rincón. Me incorporé lentamente. No había luz divina. No había jardines secretos. No había figuras entre sombras. Excepto una. Él estaba sentado en silencio, junto a la ventana. No brillaba. No flotaba. Respiraba. Humano. Pero no del todo. Me observaba como si estudiara la forma en que mi alma encajaba dentro de mi cuerpo. Y cuando sonrió, entendí algo que me atravesó como una plegaria nueva. No vine a terminar nada, Elena, susurró. Vine a aprender a empezar. Todo mi mundo se derrumbó y renació en esa frase. Porque no estaba frente al Cristo que conocía la historia, ni al que temían los ángeles, ni al que Magdalena había amado en un tiempo olvidado. Estaba frente a un ser que había cruzado un límite, por mí. ¿Y ahora qué? Pregunté. Él se puso de pie. Su sombra, humana, se mezcló con la mía. Ahora descubriremos juntos por qué fuiste elegida, dijo. ¿Y qué está despertando en ti? Una vibración suave recorrió mi columna. No era miedo. Era destino. Era comienzo. Las cartas en el suelo se abrieron solas. Todas. Al mismo tiempo. Y tuve la certeza absoluta. La historia de la humanidad acababa de cambiar. Y yo era la primera en saberlo.